Es increíble, hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios y el Señor nos llama a vivir de una manera que solo Él ha dicho cómo debemos hacerlo y solo Él ha dictado las pautas para esto. En el sermón pasado, hermanos, hemos estado aprendiendo acerca de mantenernos firmes en la esperanza. Mantenernos firmes en la esperanza. Y hablábamos de que en este pasaje, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21, Dios nos da 4 enseñanzas acerca de la esperanza que nos ayudan a vivir, hermanos, en santidad como hijos obedientes durante las pruebas o durante las circunstancias o no importando en qué situación estemos. Aquí aprendemos 4 enseñanzas que nos ayudan a vivir en santidad. En el sermón del domingo pasado vimos cómo el apóstol Pedro está animando a su audiencia a vivir constantemente en el contexto de su salvación a través de la sangre de Jesucristo. Pedro ordena, hermanos, ahí en el versículo 13 a esperar. Vea el versículo 13, esperar, pongan su esperanza, esperen con paciencia. Y esa esperanza se basa en la gracia que ya nos fue traída o que nos será revelada también en Jesucristo. Y este mandato, hermanos, tiene algunas características especiales. Este mandato es un mandato urgente a esperar por parte del creyente. Y es una llamada a la acción inmediata. Debemos esperar con un llamado inmediato, hermanos, a estar alertas. Dice el pasaje, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Preparen su entendimiento para la acción. Realmente en la sociedad antigua, tanto hombres como mujeres utilizaban un tipo de vestimenta que muchas veces no les permitía estar listos, preparados incluso para el trabajo, porque era como una especie de vestido. Entonces, para ellos estar listos para la acción o para desarrollar trabajos de agricultura, ellos con un cinto se agarraban estos 2 extremos aquí a la cintura y se ceñían con un cordón en su cintura y se lo amarraban. Y para ellos, pues, eso era la oportunidad ya para estar listos. Esa es la idea aquí, hermanos. Ceñir nuestros lomos tiene que ver con esta misma idea de estar listos para una acción en específico. Una acción en específico. El acto de ceñir consistía en eso y tenía que ver con esa idea de estar libres las piernas, hermanos, para correr o para realizar alguna actividad rigurosa y en especial para la batalla. 2 características, estas características, hermanos, de ceñir los lomos es lo mismo que hoy en día decimos cuando nos empezamos a remangar la camisa. Es que vamos a hacer alguna actividad o vamos a tener una acción pronta. Esa es la misma metáfora. Y la idea también de Pedro, hermanos, lo quiere llevar a sus lectores a aquel momento cuando tenían que estar listos para salir de Egipto porque ya eran libres. En Éxodo capítulo 12, versículo 11, les dijo el Señor, lo comeréis así, el becerro, el sacrificio que habían hecho, ceñidos vuestros lomos, listos, preparados, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Eso es la Pascua de Jehová, estar listos para esperar al Señor. Hermanos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento es poner nuestra esperanza en esa gracia futura, estar listos para esperar también a nuestro Salvador, no
por deseos ociosos o un optimismo infundado, sino por una resolución mental de vivir de tal manera que manifieste la esperanza del creyente cristiano. Y eso es lo que dice en ese mismo verso, hermanos. Dice manteniendo el dominio propio, estar alertas, ser sobrios, dice el versículo ahí. Y esto también tiene una idea opuesta a la embriaguez. Para entender un poco esta frase, no es estar bajo el control del alcohol. Y el término ser sobrio significa la capacidad de mantener las emociones y acciones bajo control. Y Pedro espera que su audiencia mantenga su dominio propio en medio de circunstancias hostiles, en medio de la era final. Porque más adelante en el capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. E incluso, hermanos, cuando el diablo es semejante a un león buscando hacerles daño, él les dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios en nuestra mente, es estar claros, hermanos, que este mundo no es nuestro hogar, que estamos peregrinando, que no debemos amoldarnos a este mundo. Los cristianos no entran en pánico ni reaccionan con enojo, más bien toman una decisión consciente, deliberada, de mantener su dominio propio sin importar lo que suceda a su alrededor. Un comentarista dice, y cito: debes mantener la cabeza fría cuando todos a tu alrededor se están perdiendo y te están culpando a ti. Dado que Jesucristo reina, los cristianos deberían poder mantener la cabeza sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor. Y hablábamos también de la base de la esperanza del creyente en un segundo punto. Vea el versículo 13 ahí en la segunda parte. Poned vuestra esperanza en la gracia. Esa es la base de la esperanza, la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mencionaba que esta gracia, cuando Jesucristo se manifieste, en este pasaje está apuntando justamente a la segunda venida de Jesucristo de una manera al final de los tiempos. Y realmente que este beneficio de la gracia, de este favor que no merecíamos, solo lo recibirán aquellos que han sido llamados por el Señor. Esta gracia que será revelada es la salvación completa, hermanos. Salvación completa. Es la confirmación de nuestra fe. Nada de lo que creemos acerca de Dios será en vano. Dios nos dará esta recompensa si perseveramos en esa gracia que de algún modo ya estamos experimentando. Esta gracia, hermanos, que recibimos es por puro afecto de su voluntad. Esperar en la gracia debe traer seguridad, porque en ningún momento nosotros hemos recibido gracia porque la merezcamos o porque la andemos buscando. Es porque Él quiso dárnoslo. Y por esa misma razón es que estaremos con Él, porque Él simplemente así lo quiere. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. Además, mencioné que esta esperanza trae consigo, hermanos, 5 mandatos que Dios hace, y es a vivir en santidad. Un quinto mandato. Primer mandato que vimos fue ceñid los lomos de vuestro entendimiento, que está ligado al mandato de esperar. Sed sobrios también está ligado a este mandato de esperar. Por tanto, también son mandatos que Dios quiere que cumplamos. También dice el versículo 13, esperar en la gracia. Versículo 4 dice otro mandato: no se conformen a este mundo, no se amolden a este mundo. Y ese mandato está ligado a que Dios nos pide que seamos santos en el versículo 15 y el versículo 16. Y nos da
otro mandato en estos versículos, hermanos, y es a conducirnos con temor. Y eso tiene que ver con vivir también en santidad. Queda claro que solo los hijos de Dios tienen esperanza, y específicamente aquellos que son obedientes. Vea el versículo 14, como hijos obedientes, que no se amoldan, que no se conforman, que no actúan como los que andan en el mundo. Esta es una característica única, hermanos, de sus hijos, aquellos que han sido hechos nuevas criaturas, y por eso esta esperanza conlleva en sí santidad. Tenemos entonces el contenido de la esperanza, hermanos, que es la santidad, y esa santidad es exigida solo a sus hijos, y Dios espera que nosotros le obedezcamos. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hermanos, estos deseos que teníamos anteriormente fue por causa de que no conocíamos a Dios. No solo era ignorancia intelectual de conocimiento, sino era ignorancia moral. ¿Por qué? Dice más adelante en el capítulo 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero al mismo tiempo, hermanos, también dice el apóstol Pedro, ahí en el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esto nos debe, hermanos, ayudar a permanecer firmes en la esperanza en medio de cualquier circunstancia. Y eso es lo que vamos a ver en estos dos puntos a continuación. Estar delante de un Dios santo, hermanos, debe traernos temor. Y debemos pensar y estar conscientes de esa santidad. El granjero ara su campo, siembra la semilla y fertiliza y cultiva, siempre consciente, hermanos, que en última instancia depende enteramente de fuerzas externas para que su fruto llegue. Asimismo, sabe que no puede hacer germinar la semilla, como tampoco puede producir la lluvia y el sol necesarios para lograr el crecimiento y obtener esa cosecha. El que la cosecha sea exitosa, hermanos, depende de que Dios provea esas cosas. Sin embargo, el granjero sabe que a menos que se dedique diligentemente a cumplir su parte, que consiste en arar, sembrar, fertilizar y cultivar, no puede esperar una cosecha llegado el momento. En cierto sentido, hermanos, el granjero está en sociedad con Dios, ligado con Dios, y solo obtendrá los beneficios que le corresponden si cumple la responsabilidad que le corresponde a él. De igual modo, hermanos, podemos decir que la búsqueda de la santidad es una actividad conjunta entre Dios y el creyente. Nadie puede lograr medir en alguna medida la santidad si Dios no obra en su vida. Pero de igual manera, la santidad no es posible si el creyente no está tomando acción en cuanto a esto. Si no hay un esfuerzo. Dios ha dispuesto las cosas, hermanos, de tal modo que nos resulte factible andar en santidad. Por eso decía, se puede vivir en santidad, pero nos ha dado a nosotros la responsabilidad de hacer la parte práctica, y esa parte no la hace Dios. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es, hermanos, ocuparnos realmente en la salvación. Ocuparnos en la salvación.
Entonces, en este pasaje estamos aprendiendo estas 4 enseñanzas acerca de la esperanza que nos ayudan a vivir en santidad como hijos obedientes en toda nuestra manera de vivir, en las pruebas o en cualquier circunstancia. Miremos estos otros 2 puntos, hermanos, otros 2 puntos importantes aquí, otras 2 enseñanzas. Miremos el contenido de la esperanza del creyente, versículos 15 y 16. Y veremos también la seguridad de la esperanza del creyente, versículos 18 al 21. El contenido de la esperanza del creyente, hermanos, está basado en un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad. Mire ahí el versículo 15, hermanos. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Y Pedro está llevando a estos lectores a el Antiguo Testamento, específicamente a algo que ellos ya estaban familiarizados de alguna manera, lo habían escuchado y quiere recordárselos, como un pueblo que Dios había apartado. Mire Levíticos capítulo 11, Levítico capítulo 11 versículos 44 y 45. Aunque las órdenes, ahí en ese pasaje, hermanos, el orden de las palabras cambian, el mandato no cambia. Mire, versículo 44 de Levítico. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona en ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. La santidad se usa, hermanos, para significar que Dios es completamente otro, distinto, separado de todo lo que ha hecho y diferente de los dioses que pueden haber en la imaginación humana. Miren, Éxodo capítulo 15 versículo 11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Isaías también lo dijo. El uno al otro daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El mismo Isaías en el capítulo 12, versículo 6, dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Este es el mismo sentido que Pedro quiere mostrar en este pasaje, hermanos. Alguien inigualable, asombroso, único, perfecto, que no puede contaminarse. Esta idea aquí de santidad, hermanos, va más allá de una simple separación entre Dios, que es completamente santo, como el que menciona estos versos, con aquellos que deliberadamente pecan y no quieren nada con Él, que están en constante contradicción, en constante rebeldía con Él. No tiene que ver con esa separación, esa palabra o ese mandato. Lo que Pedro, hermanos, quiere enseñar aquí es consagración. Consagración más que separación. Con la implicación, hermanos, de que esto involucra a Jehová proporcionando un medio común entre Él y su pueblo. Un medio para que aquel pecador, aquel que está alejado de Dios, pueda acercarse y consagrar su vida a Él. Vamos a leer 3 pasajes aquí, hermanos, que son increíbles. Cómo Dios busca, hermanos, acercarse a nosotros, inclusive sabiendo que Él no puede mezclarse con nosotros por el mero hecho de que Él es santo y su santidad no puede estar ligada o no puede mezclarse con nada que tenga que ver con el pecado. Mire Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 5.
Y esta es una narrativa que usted conoce. Cuando Moisés, dice, apacentaba a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Y mire qué hermoso: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No te acerques porque yo soy santo. No, más bien conságrate, Moisés. Jehová lo quiere. Él quiere que esté ahí. Él quiere que se consagre para que pueda estar en la presencia del Señor. Eso es hermoso, hermanos, de parte de un Dios que no tolera el pecado y nos dice la manera en que debemos acercarnos a Él. Mire otro pasaje, Éxodo 19, capítulo 1, capítulo 19, versículos 1 al 6. Éxodo 19, versículos 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí cuando habían salido de Egipto. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Ya había una relación entre Dios y Moisés, hermoso. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé. Subraye eso, hermanos: sobre alas de águila. Y os he traído ¿a quién? A mí. Ahora pues diréis, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, como un Dios santo quiere tener una relación con personas alejadas, apartadas, que todo el tiempo estamos en franca rebeldía contra Dios. No hay un solo segundo, hermanos, en nuestras vidas que no pequemos en contra de Dios. El mero hecho de que lleguemos aquí, no nos concentremos en nuestro Salvador, en nuestro Dios, ya es pecado. Jehová quiere un pueblo especial y diferente de todos los pueblos que habitan la tierra. Él quiere un pueblo santo. Otro pasaje hermoso, hermanos, otro pasaje hermoso es Isaías capítulo 6, versículos 1 al 7. Vea Isaías 6, versículos 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, y esta es la visión de Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando
en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomándolo del altar con unas tenazas. Increíble, hermanos, estas descripciones. Y tocando con él sobre mi boca. Hermanos, todo lo que sale de nuestra boca, el Señor se refirió a eso. Es lo que contamina nuestro ser. Y dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Jehová santificó por completo a Isaías para que él pudiera estar en la presencia de un Dios santo. El concepto de santidad de Dios, hermanos, en toda la Biblia es amplio. Aunque en Génesis no se hable específicamente de la santidad de Dios, pero en su lugar, hermanos, lo define por medio de conceptos como terrible o temible la santidad de Dios. Génesis 28:17 dice: cuando Jacob tuvo el sueño, la visión de las escaleras, él dijo, tuvo miedo, tuvo temor y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En Isaías también dice que la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que abrace y consuma. En este sentido, hermanos, la noción de santidad sigue conservando un aspecto esencial no contaminado de lo terrible de Dios. En otras palabras, hermanos, la ira de Dios es santa y es parte de su carácter. Su ira es santa. Y es justo, hermanos, que nosotros paguemos el precio por nuestro pecado, porque Él es santo y porque lo que nosotros merecemos no es otra cosa que la muerte. En la misma revelación de la santidad de Dios, Isaías dijo: ay de mí, hermanos, soy muerto. Soy muerto. Ese es el temor de vivir una vida en santidad a diario. La santidad de Dios no es meramente un concepto moral, sino esencial a su ser puro y trascendente. Esta santidad está ligada a su amor, tanto como a su justicia. Su amor es santo, su justicia es santa. Dios no puede tolerar la impureza en su presencia, hermanos. Está obligado a castigar al pecador, pero a la vez su santidad es inseparable de su amor, que manifiesta la misericordia y su gracia. El profeta Habacuc declaró en el capítulo 1, versículo 13, dijo: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, la iniquidad. En razón de que Dios es santo, no puede justificar ni pasar por alto ningún pecado nuestro, por pequeño que éste nos parezca, hermanos. Y el versículo 15 dice: pero más bien, aquí hay una conexión, hermanos, con el versículo 14, y nos presenta un contraste entre aquellos que estaban en oscuridad, aquellos que estaban siendo controlados por sus propios deseos, aquellos que no conocían a Dios y vivían en ignorancia, pero ahora ya lo conocen. Ahora ya no andan en oscuridad, ya no son controlados por sus propios deseos, sino controlados por el Espíritu Santo. Ya no andan según sus deseos. Por tanto, ahora tienen un modelo a seguir. Y Pedro les dice: deben vivir de acuerdo al que los llamó. Él nos llama a seguir otros ejemplos, y siempre en su palabra encontraremos modelos de hombres y mujeres que buscaron hacer su voluntad, cumplir sus propósitos para honrarlo, en conformidad con Él. Hermanos, que nos llamó a nosotros es estar en el mismo caminar con Él. Ese es el llamado que Él nos hace.
a estar en la misma manera que Él anduvo, que Él piensa, que Él actúa. Y ese es el carácter de su santidad, hermanos. Ese es el carácter de Dios. Y Pedro utiliza esta frase de este llamado en varias ocasiones, en el 2:9, en el 5:10, que Dios nos llama de las tinieblas a su luz, que Dios nos llama a su gloria eterna en Cristo. Es una llamada típica, hermanos, a ser diferentes, a ser un pueblo santo. Es una llamada a ser únicos, como Dios también es único en este mundo, a tener una diferencia, hermanos, a diferenciarnos y a modelar ese llamado. Primera de Pedro 2:21 dice: pues ahora fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En el 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Dios es santo y Él quiere que sigamos su santidad. Y el área, el límite, la esfera, hermanos, donde vamos a mostrar nuestra santidad, vea el versículo 15, dice: en toda vuestra manera de vivir, en toda nuestra conducta. Es una exigencia establecida en este versículo, hermano, que la conducta de estos lectores debe ser santa. ¿Por qué? Porque marca la pauta para las exhortaciones que van a venir más adelante. Una conducta buena, una conciencia buena. La conducta de las mujeres debe ser casta. La conducta debe ser respetuosa, una actitud que honra a las autoridades. Y la misma idea de vuestra manera de vivir en el versículo 17 dice: conducíos todo el tiempo con temor mientras vivamos aquí en este mundo, mientras estemos de paso. Hermanos, aquí Cristo quiere que nuestra santidad se enfrente cara a cara con el mundo. Las decisiones, las preocupaciones, todo lo práctico de la vida cotidiana debe estar basado en la santidad de Dios. En otras palabras, Dios nos quiere mostrar que para eso fuimos santificados, para vivir según la santificación de la sangre de Cristo. Lo miramos en el versículo 2. La Escritura habla tanto de una santidad que ya poseemos en Cristo delante de Dios. Y una santidad la que debemos crecer más y más. La primera, hermanos, es el resultado de la obra de Cristo por nosotros. Es una santidad posicional, una santidad que Dios en el momento de nuestra conversión nos hizo santos, nos apartó. Pero también hay una santidad que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa es una santidad progresiva. Esto lo dice un escritor, Jerry Bryce. Entonces, hermanos, lo que Pedro está enseñando es que usted, en su manera de vivir, en su conducta, en toda su peregrinación por este mundo, haga de la santidad una característica, que toda su vida refleje, que sea su estandarte, que sea parte de su nombre. Lo que Pedro está diciendo, en otras palabras, es que nos mostremos santos si somos realmente sus hijos. Los creyentes ya son santos, hermanos, por su relación con Dios. Y el mandato aquí, por tanto, es demostrar esa realidad en términos de comportamiento. ¿Usted ya fue apartado por Dios? ¿Ya recibió ese llamado? Por tanto, debe demostrar, hermanos, ese llamado, que se haga una realidad. Y Él nos da un modelo, hermanos, a seguir. Miren el versículo 16.
porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y Pedro utiliza la misma frase del Señor Jesús, escrito está. ¿Recuerdan cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto? Jesús le respondía con estas mismas palabras, escrito está, para dar respuesta a cada idea de hacerle caer. Hermanos, debemos recordar las Escrituras. No es de extrañar. Pedro quiere centrar la base de donde aprendemos todo lo que necesitamos para vivir una vida santa, si no es de su palabra. ¿Recuerdan 2 de Timoteo 3, 16, 17? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la idea del hebreo es que debemos ser santos porque Dios es santo. La idea en el griego de santidad es imitarlo a Él, es imitar al mismo Dios. Efesios 5:1, vea Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Y cómo logra usted todo esto? Puede seguir leyendo, hermanos, hasta el versículo 21 ahí. Y todo eso que Dios está pidiendo ahí, de imitarlo a Él, eso es santidad. Y Dios lo demanda. Dios lo demanda. Dios exige que seamos santos, ya que Él es santo. Y esto significa que no podemos justificar ninguna acción mala, pues su estándar de santidad es perfecto, alto. La santidad no admite, hermanos, ninguna falla y debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con su voluntad. Al acercarnos a Dios también tenemos que aborrecer el pecado, viviéndolo como algo que desagrada a Dios. No debemos acostumbrarnos a convivir con el pecado, sino cultivar un rechazo hacia Él total, completamente, imitando la actitud de personajes bíblicos que se resistieron a la tentación. Hermanos, la verdadera santidad implica detestar el pecado como Dios lo hace, como Dios lo hace. También el contenido de esta esperanza, hermanos, es un llamado a vivir la santidad en temor reverente. Ve el versículo 17. Un llamado a vivir la santidad en temor reverente. Dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, este es otro mandato, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La idea de ser santos no se termina, hermanos. Y Pedro quiere continuar en este mandamiento de ser santos con otras palabras. Y esa palabra es conducíos. Y es que se conducen aquellos, hermanos, quienes invocan o se dirigen al Padre. Pedro tiene claro, hermanos, que esta relación que Dios quiere tener con nosotros es porque nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Y esta idea de hijos, el apóstol Pedro la menciona varias veces. Mire el versículo 3, siendo renacidos, esto es hijos. Versículo 14, como hijos obedientes. Versículo 15 y 16, hijos a los cuales Dios como Padre les exige santidad. Hijos que desean, capítulo 2, versículo 2, hijos que desean la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan, hijos que constantemente están en crecimiento. Capítulo 5, versículo 7, hijos que tienen confianza del cuidado paternal de Dios.
Los cristianos le adoran como un padre, como alguien que tiene hacia ellos todos los sentimientos de un padre bondadoso y tierno. El Salmo 103:13 dice que no hace acepción de personas, hermanos. Eso es lo que continúa diciendo ahí el versículo 17. Y se invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga o que no hace acepción de personas. Y eso es parte del carácter de Dios también. Dios es un Dios santo, Dios es imparcial, Dios es un juez justo, lo dice ahí el versículo 17. Juzga según, hermanos, la obra de cada uno. Y esta imparcialidad, hermanos, tiene que ver con uno que no es influenciado por consideraciones, ya sea de rango, de riqueza, de belleza o cualquier distinción externa. Dios está haciendo alusión a ese carácter de Dios que también es santo, y por tanto Él es el que dicta las pautas para quién Él va a elegir, para quién Él va a llamar. Por lo tanto, Él quiere que lo imitemos. Continúa el versículo 17, dice: juzga según la obra de cada uno. Juzga a cada uno, hermanos, según su carácter o según lo que ha hecho. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Habrá un juicio final, hermanos, y es un tema recurrente en la Biblia, muchos pasajes. Este juicio, hermanos, será conducido por un Dios que es un juez imparcial. Y ese juicio estará basado en las obras de cada uno de nosotros. También todos los creyentes serán juzgados. Y el resultado de ese juicio será la salvación, la recompensa para los que pertenecen a Dios por la fe en Jesús. Dios juzgará a todos de manera justa, sin favoritismo, porque Él aborrece el pecado en todas las personas, tanto en los santos como en los pecadores. Y aborrece también a aquel que es pecador. Un ejemplo de esto, hermanos, de su justicia, es David. ¿Recuerdan cuando predicábamos acerca de David? David fue un varón conforme al corazón de Dios. No obstante, después de su pecado contra Urías, le fue dicho en segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10, Dios le dijo: por ese pecado, le dijo, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Hermanos, Dios es un juez justo, por lo tanto, nuestro pecado tendrá consecuencias, las cuales debemos nosotros afrontar. Las obras, hermanos, son el criterio que Dios utilizará para juzgarnos. Las obras son la expresión visible de su fe. ¿Usted cree? Como dice Santiago, muéstreme sus obras. Si usted tiene fe pero no tiene obras, su fe es muerta. Así que Pedro nos dice que esa base en todas estas cosas, la esperanza que tenemos en Dios, debe vivirse. La esperanza debe practicarse. La esperanza, la santidad que tenemos en Dios debe ser visible en la vida diaria de cada uno de sus hijos. Y dice el mandato: conducíos en temor todo el tiempo. Es mejor decir conducíos en reverencia o en temor reverente. Y toma la misma idea del versículo 15: sed santos, sed también santos vosotros en toda vuestra manera de vivir.
Conducíos con temor reverente en toda vuestra peregrinación. Hermanos, no tengamos una idea vaga de Dios. Él es un Dios que da buenas dádivas a sus hijos, pero también los castiga. Debemos vivir en temor reverente debido a las bendiciones que hemos recibido. Un auténtico temor en Dios impide vivir nuestras vidas en libertinaje, vivir como nosotros queramos. Un auténtico temor, hermanos, nos ayuda a moldarnos al Dios que es santo. El apóstol Pedro en estos pasajes hace referencia a citas bíblicas del Antiguo Testamento. En Deuteronomios 8:6, el Señor les dice: guardarás pues los mandamientos de Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Es el mismo principio en el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian esa sabiduría. Otros simplemente, hermanos, no quieren vivir bajo ese temor de Dios. Vivir en temor reverente y santidad solo es posible mediante Jesucristo. Podemos llamar a Dios Padre solo si reconocemos a Jesús como el camino para acercarnos a Él. Sin Jesús, hermanos, nuestra conexión con Dios se pierde. Dios evalúa nuestras acciones, pero solo las que hacemos a través de Jesús son aceptables. Ningún sacrificio, ninguna obra que cualquier persona decida hacer, si no es en esa conexión que sus hijos tienen con Cristo, no serán aceptadas. Jesús, hermanos, es el que defiende nuestras fallas ante Dios. No solo nos perdona, sino que nos ve como personas buenas gracias a lo que hizo por nosotros. Dios ya no nos ve pecadores. Dios nos ve santo porque ve el sacrificio de su Hijo que vivió en santidad. No se trata aquí de tener miedo, sino de respetarlo, amarlo, algo que solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a sentir. Para vivir de manera correcta necesitamos estar unidos a Jesús, como una planta está unida a ese tallo, a esa raíz. Hermanos, hay diferentes áreas en la vida que el apóstol Pedro menciona donde podemos mostrar nuestra fe, nuestra santidad. Mostramos nuestra santidad en la familia, hermanos, en el hogar, en los hijos, en el trabajo, en la comunidad donde vivimos. También, hermanos, debemos estar listos para enfrentar dificultades y responder con amor y paciencia. La seguridad de la esperanza del creyente, hermanos, está basado justamente en esta relación que tenemos con Jesucristo, en su obra. Y eso es lo que va a mencionar Pedro en el versículo 18 al versículo 21. Esa seguridad que nos da esa esperanza, hermanos, es el evangelio de su Hijo Jesucristo. El evangelio que tiene un propósito, el evangelio que está asegurado por su venida, el evangelio que fue ratificado con su muerte, el evangelio que fue dado en esperanza por su resurrección, y en el evangelio, hermanos, que esperamos día con día, y esa es su venida. Mire el versículo 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, eso es el Evangelio. Esa es la base de toda nuestra esperanza. Eso es en lo que nuestra fe debe estar cimentada. La seguridad de nuestra esperanza es el Evangelio de Jesucristo. ¿En qué consiste el Evangelio, hermanos? Es que fuimos rescatados, redimidos. Él pagó el rescate. Esa liberación, hermanos, fue pagado con un precio. Y el versículo lo dice: la sangre de Jesucristo. La vida de Cristo ofrecida como sacrificio. El castigo del pecador era su propia muerte, pero Él nos hizo suyos de su propiedad. Él es nuestro dueño. Él es el que quiere que usted y yo tengamos una relación. Él no se quiere separar. Él más bien quiere acercarnos. Él quiere que vivamos en santidad, hermanos. Él no se complacería con cualquier sacrificio. Como dice ahí, oro o plata. Que eso era el precio que se pagaba por aquellos que vivían en una esclavitud, hermanos. Y lo mismo es el precio que se paga hoy en día, no se compara al oro y la plata. Fueron redimidos por la vida del Hijo de Dios ofrecida en su favor. Entre el valor de esa vida y la de la plata y el oro, hermanos, no hay ni habrá comparación. Versículo 19. Fue con la sangre preciosa de Cristo. El Evangelio incluye la muerte, hermanos, de Cristo y esa sangre derramada en la cruz. Eso es lo más valioso, es lo más costoso. Y el significado aquí es que la sangre de Cristo tenía más valor que el oro y la plata. Y era el único que podía lograr eso, un cordero sin mancha, un cordero como el que vio Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de ese sacrificio, un cordero sin mancha y sin contaminación. Solo ese sacrificio iba a ser aceptado por Cristo. El Evangelio también incluía ese plan redentor, esa promesa de Dios. Mire el versículo 20. Quien verdaderamente fue predestinado antes de la fundación del mundo, es decir, fue preordenado o predeterminado que Él fuera el gran sacrificio de muerte por el pecado. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en el capítulo 1, versículo 2, hermanos, dice que fuimos elegidos según el previo conocimiento. Y es hermoso saber que ese conocimiento de Dios, esa elección de Dios era para tener una relación con Él. No porque éramos santos, buenos, sino porque Él así lo quería, hermanos. Así lo quería. La palabra ahí, conoció de antemano, tiene el sentido de un plan, hermanos, que fue formado, arreglado. Y los arreglos hechos para esa expiación antes de que el mundo incluso fuera creado. Versículo 21. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, para poder gozar, para poder tener esperanza, es necesario creer en el Evangelio de Jesucristo. Creer en Dios que le resucitó de los muertos. Creer en Dios que le ha dado gloria y que un día va a regresar. Esa es nuestra esperanza, hermanos. El Evangelio incluye creer en Cristo Jesús. Por los que en Él creen, dice el versículo 21. El Evangelio incluye creer que Cristo resucitó, que le resucitó de los muertos, como dice 1 Corintios 15.
El Evangelio incluye que Cristo subió al cielo y regresará en su gloria. El Evangelio es fe y esperanza, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios, hermanos. Este es el Evangelio de Cristo Jesús. Cristo es la garantía viva de que nuestra redención no es un mito, sino una realidad eterna. Dios no improvisó, hermanos, la salvación. Cristo fue el plan eterno de Dios, Efesios 1:4, un cordero sin mancha. Cristo modeló una santidad alcanzable. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, hay un lugar al cual, si nosotros no creemos en Jesucristo, iremos. Y no habrán lágrimas, hermanos, suficientes lágrimas para poder quejarnos y llorar en ese lugar. Más bien habrán algunos que van a estar sumamente enojados, molestos con Dios porque los envió a ese lugar, porque no pusieron la confianza en Cristo Jesús y no esperan en Él. Mantengámonos firmes, hermanos, en nuestra profesión de nuestra esperanza, sin titubear, porque Él es fiel, el que prometió. Considerémonos, dice Hebreos 10:23, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Usted cree que merecíamos que Dios hiciera todo esto por nosotros? Hermanos, merecíamos la muerte, pero gracias a Dios que nos permite poner nuestra esperanza en Él y pone un deseo en nosotros de buscarle. Hermano, ponga su esperanza en el Evangelio de Cristo Jesús. Es la única manera de poder vivir en santidad y esperar que Él día con día moldee nuestras vidas. Hermanos, Él pagó el precio por nuestros pecados. Debemos hacer realidad ese sacrificio en nuestras vidas, en toda nuestra manera de vivir. Y eso es un llamado, hermanos, a toda la iglesia, a toda la congregación. Si bien es cierto, es individual esa esperanza, pero también es un llamado a que todos mantengamos esa unidad y podamos todos estar viviendo en santidad. Y si alguno, hermanos, de nosotros se aleja, si alguno de nosotros se está perdiendo, hagamos como Cristo, hagamos como Dios, hermanos, acerquémoslo, ayudémoslo en amor, mostrando el Evangelio de Cristo Jesús. Él pagó el precio. Él merece, por tanto, que vivamos en santidad. Debemos, hermanos, vivir con ese temor todo el tiempo. No tomemos a la ligera nuestra vida cristiana. No tomemos, hermanos, esto como un venir y salir, entrar y salir cada domingo. Allá afuera, hermanos, es donde mostramos realmente si tenemos el llamado de Dios a ser sus hijos. Mostremos entonces con nuestras vidas la realidad en la que nosotros estamos. Y si usted, hermano, no vive esta realidad, puede entregar su vida al Señor. Puede vivir de esta manera. Se puede, hermanos.
se puede vivir en santidad. Mi buen Dios y Padre de gloria, gracias. Bueno eres, Señor, grande en misericordia, apartado del mal, Señor. Y has permitido, Padre de gloria, que nosotros también podamos, Señor, acercarnos a ti y a tu presencia. Gracias, mi Dios, porque eres tú quien quiere, porque si de nosotros dependiéramos, Señor, como dice Romanos 3:10, que somos inútiles, Señor, para buscarte. Somos inútiles para poder vivir en santidad, Señor. No queremos lo que tú quieres, Señor, sino vivir en nuestros propios deseos, Señor. Padre, sabemos que estamos propensos, mi Dios, a que si seguimos pecando deliberadamente, caeremos en manos de un Dios terrible, de un Dios vivo, y eso va a ser horrendo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a amoldarnos, a imitarte a ti en todo, Señor, como iglesia, como hermanos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a dejar todo en ti, Señor, todo el control de nuestra vida en ti, Señor. Nosotros no podemos, Señor, lo reconocemos. Somos pecadores, mi Dios. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Te necesitamos para seguir ese molde, Señor, en ti. Gracias, mi Dios, por tu Hijo Jesucristo. Permite, Padre Celestial, que todos aquí podamos, juntos, Señor, unidos, seguir este molde, Señor. Juntos, unidos, Señor, parecernos cada día más a tu Hijo Jesucristo, Señor. Nada más, Señor, se puede ver a Jesucristo que cuando somos santos y buscamos esa santidad en toda nuestra manera de vivir. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre de gloria. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos dejado a un lado y hemos vivido, Señor, como nosotros queremos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a vivir como tú quieres que nosotros vivamos, en santidad. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que tu Hijo Jesucristo es el único que nos puede dar y ayudar en esto que nosotros necesitamos, santidad. Bendícenos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos.